normal, no necesariamente de los dirigentes, sino de cualquier evangélico normal en la vida diaria durante este periodo. Os los tengo ahí enumerados, por lo menos en 9 apartados. Podríamos hacer más, la lista podría ser más larga. Pero bueno, tiene que ver con las situaciones en las que se enfrentaban a la hora... Perdón, siglo XIX y principio del XX. Uno de los problemas que había era ya en el mismo momento de nacer. Si un bebé era bautizado católico, aunque fuese sin el consentimiento de los padres, pasaba a ser considerado automáticamente católico romano, a no ser que de mayor renunciara a la fe católica. Entonces, si moría menor de edad, los párrocos podían reclamarle a los padres el derecho a enterrar los cadáveres de los niños. O, como pasó en Seixo, a desenterrarlo incluso, aunque sea con la oposición de los padres. Hay datos de esta situación en bastantes lugares de Galicia y en algunos momentos había incluso bautismos de bebés clandestinos, a lo mejor por alguna vecina beata, incluso que te podía coger al niño y llevarlo al cura sin el permiso de los padres para bautizarlo. Y después, llegado el momento en que, por desgracia, morían muchos niños, si alguno de estos niños moría, luego te encontrabas con que te aparecía el cura por tu casa para llevarse el cadáver de tu hijo en contra de tu propia voluntad, para enterrarlo conforme a los ritos católicos. Esto pasó durante todo este periodo, con mayor fuerza en las primeras décadas, o sea, finales del siglo XIX, pero pasó bastantes veces. Era una medida de presión que se intentaba asumir para crear los mayores problemas psicológicos y sociales a las iglesias de Galicia. En cuanto a la infancia, tenías problemas en la educación, porque en muchos colegios, incluso seculares, el catecismo era parte del currículum. Aunque no lo fuera, los curas muchas veces venían a dar clase de religión y también muchas veces te discriminaban los propios niños, hijos de tus vecinos, o tus vecinos se encargarían de discriminarlos. Y se sembraba ya el odio o la división incluso desde cuando eran niños pequeños. Esto llevó en algunos casos en Galicia a la formación de pequeñas escuelas primarias en la medida que tenían algunas congregaciones para escolarizar, aunque fuera de forma extracurricular en algunos casos y en otros sí integrados en la escuela, más oficial, dependiendo de la posibilidad de cada congregación. Hubo escuelas evangélicas en este sentido en Marín, de niños y niñas. Primero eran juntas, pero el rectorado de Santiago obligó a separarlas, que era muy escandaloso esto de sentarlos en la misma aula. Estas escuelas evangélicas en Marín funcionaron hasta 1937, cuando las autoridades franquistas obligaron a clausurarlas. Hubo también en Seixo, hubo también en Villar y en algunos otros municipios de Galicia. En cuanto al servicio militar, era una etapa muy crítica para bastantes jóvenes evangélicos, porque aunque la ley favorecía o permitía la dispensa de la asistencia a misa, quedabas muchas veces en manos del mando de turno o del párroco castrense que influyese en el mando de turno. Y más de una vez, jóvenes evangélicos que estaban haciendo la mili eran obligados a asistir a misa y se les intentaba obligar a rendir armas. Y para buen crédito del nombre del Evangelio, no me consta, a lo mejor lo hubo, pero no me consta, ningún joven evangélico bautizado que hubiera claudicado en este asunto. Ahí tenéis varios de los casos más célebres. José Graña de Estribela en Pontevedra en el año 1902, aquel de que os dije que se había negado a rendir armas en Santiago y que habían llevado hasta Coruña preso. Indalecio Sánchez de Villar en el año 1905, que también tuvo un consejo de guerra, un consejo militar, perdón, por haberse negado a rendir armas en la misa. Pablo Fernández de Ribeira en 1912, que le pasó lo mismo en Ferrol. ¿Qué es ¿cómo entendemos rendir armas? ¿A qué te refieres? Pues en algunos casos inclinarse directamente ante la hostia y en otros a ponerse en una posición de respeto ante la hostia cuando era izada o transportada por el sacerdote.
En algunos casos sí, en otros eran otras cosas, pero lo que se intentaba era siempre forzar a los evangélicos a participar en un acto de culto a la hostia. El general Labrador, bueno, luego fue durante la República nombrado general, pero durante mucho tiempo Juan Labrador pues tuvo también sus problemas, era el oficial de la Armada, y hasta un tiempo tan tardío como 1955 todavía hubo dos evangélicos, Daniel San Pedro y Joselino. Joselino era de la iglesia de Marín y Daniel San Pedro de la de Seixo. Estuvieron encarcelados y en prisión y condenados a varios años de presidio en 1955 por haberse negado a participar en una misa de campaña. Daniel San Pedro todavía vive y cuando escuchas lo que pasó se te ponen los pelos de punta. Pero ellos, todos estos y otros muchos, antes de inclinarse ante la hostia y rendir un acto de idolatría, preferían la cárcel y lo que viniera después. En Seixo. Es un señor ya muy mayor, ya tiene casi 90 años. Otro momento complicado en la vida de una persona eran los bautismos. Menos aquel experimento o pequeña etapa de iglesia reformada en Ferrol, todas las demás iglesias evangélicas de Galicia bautizan adultos. Y el bautismo estaba considerado como una ceremonia de completa ruptura con el pasado católico desde el punto de vista de los católicos, con lo cual estaba prohibido que se celebrase a la vista fuera de un recinto debidamente autorizado. O sea, solamente se podía hacer en las capillas y que no te pillaran fuera. Ahora, ¿cuántas capillas había en Galicia? En muchas congregaciones no las había. ¿Y cuántas tenían bautisterio? Pocas las tenían. De hecho, ni siquiera Marín tuvo bautisterio hasta 1899. En Marín se bautizaban en la playa de Portocelo o, si no, en la isla de Tambo, que es, si estáis en Marín, es una isla que hay justamente enfrente del puerto. En Orense se bautizaban en los ríos, a escondidas también, como os decía, a la luz de las antorchas, lo mismo en Lugo. En Coruña y en otros sitios, en el mar y a escondidas, dependía de las circunstancias de cada uno y normalmente eso, a escondidas y que no los vieran hasta que conseguían tener un local donde podían poner un bautisterio. Porque estaba terminantemente prohibido, porque se consideraba, con la ley en la mano de la época, que era una ofensa a los sentimientos católicos a la nación, contra la religión del Estado. Entonces, cuando una persona se bautizaba, corrías ciertos riesgos si lo tenías que hacer de una forma clandestina porque no había dónde hacerlo. Y pasó en bastantes sitios. En cuanto a las bodas, también las bodas tenían su problema porque en muchos sitios no había registro civil o el registro civil era bastante nulo y entonces tenías que ir a pedir una partida de nacimiento a la parroquia para poder hacer las amonestaciones. Y muchas veces los párrocos se negaban a expedir las partidas de nacimiento correspondientes a la persona cuando la persona era evangélica para impedir que se pudiera casar. Yo conozco un caso incluso de los años 70, de los años 60, o sea que imaginaos que la cosa aún duró. Para la Iglesia Católica, para colmo, todos los hijos de matrimonios evangélicos eran o éramos hijos ilegítimos y bastardos, porque las bodas evangélicas, al ser civiles, eran consideradas concubinato, dado que no habían sido celebradas por un sacerdote debidamente consagrado, por lo cual no había sido un sacramento. Eso automáticamente tenía bastantes connotaciones de estigma social, porque, claro, en aquella época no era lo mismo. Hoy es bastante indiferente, pero en aquella época no lo era, ser hijo de un matrimonio a ser hijo de unos amancebaos o unos que vivían juntos, a secas. En aquella época no era algo muy bien visto. Y llamarte hijo ilegítimo, bastardo, era un insulto bastante en boga, podríamos decir, llegado el caso. Esto de... Dos cosas. Una, cuando no le daban los curas esa partida, ¿qué hacían? Tenían que recurrir al juzgado y a la autoridad civil para forzar la entrega de esos certificados. O sea, que al final acabó matando. Sí, pero a lo mejor te lo retrasaban 1 año o 2. Y había algún caso en que si te estabas pendiente de emigrar, porque habías encontrado trabajo, lo perdías. Y pues otra cosa, ¿no? Cuando nos casamos nosotros,
decían que eso no valía. Que estábamos como si estuviéramos arrimados. Claro, un concubinato. Está en el libro de familia, mira, aquí tienes. Es que era la visión del concubinato porque no estaba considerado un sacramento. Esto del doble lenguaje, ¿no? En algunas cartas de los curas, o en alguna parte de la prensa ultra, se hablaba de los concubinatos o de los amancebados protestantes, de la misma forma que las iglesias nunca recibían el nombre de iglesia, sino que eran la sociedad o el club. El club protestante o la asociación protestante, porque se negaban a utilizar la palabra iglesia para referirse a nosotros. Y bueno, de herejes era el insulto más fino que nos podían dedicar. En cuanto a la juventud, tenías muchos problemas para acceder a un trabajo dependiendo de la zona en la que estabas, si tu iglesia era pequeña, si vivías en una zona de montaña, si vivías, dependiendo de cuáles eran las circunstancias personales de tu familia. En muchos casos, los jóvenes van a tener que emigrar porque no hay trabajo, y eso será también una forma de presión para anular la presencia evangélica en las comarcas más rurales o donde era más difícil encontrar trabajo. Y ya se ocuparían los curas de ir a las casas de los patrones para intentar conseguir despidos. Y lo hicieron y lo intentaron muchas veces. En ciudades como Vigo o Coruña, otra cosa que estuvo de moda era el boicot comercial. Y era el no dejarte, de repente te quedabas sin clientes, porque el cura excomulgaba o amenazaba con excomulgar o con no bautizar a los hijos aquellos que iban a comprar a una tienda protestante. Y algunas personas, pequeños comerciantes de Galicia, se arruinaron por esta causa y tuvieron que emigrar. Todo estaba diseñado como un esquema de odio, de separación y de sometimiento, aniquilación y destrucción completa si podían. En los entierros, si no hay testamento, podía haber problemas gordos. Y aun habiendo testamento, a veces se falsificaban las últimas voluntades. En el año 1880 y algo, en Marín, una mujer que se llamaba Pilar Pazo Santos, evangélica destacada a la vista de todo el pueblo, cae enferma, encamada, y los evangélicos son los que la cuidan porque su familia católica, que son los caciques del pueblo, no han aceptado muy bien o digerido muy bien esto de tener una tía protestante. La señora está encamada, la iglesia se turna para cuidar de ella y de repente te aparecen otra vez allí el alcalde, el juez, la policía, el cura y todo el mundo, porque era imposible que la tía del cacique muriera protestante. Esto era que los protestantes estaban intentando engañarlos, que seguro que había pedido el auxilio del cura. Esta mujer tenía una hermana muy católica ella y otra hermana que pasaba de todo. La hermana que pasaba de todo intentó convencer a su fanática hermana que dejara a la que se estaba muriendo en paz. Pero la otra fue olímpicamente a por el cura y todo lo demás, y allí entraron en tromba en su pobre casa a montar todo el tremendo follón. La pobre de la mujer, que casi no podía hablar y no tenía fuerzas casi ni para sentarse. Se estaba muriendo. No era una broma. Y allí te entran todos aquellos, con el cura ya haciéndote la letanía, el notario allí tomando nota, para tomar nota de que esta mujer volvía a ser católica. Claro, como no podía hablar, pues entonces ya contentos. La mujer haciendo así todo el tiempo, era lo poco que le dejaba, que podía hacer. La familia evangélica de la señora intentando entrar en la casa, la policía impidiéndoselo, los vecinos llegando, allí se montó un buen jirijao, hasta que la hermana no fanática le pregunta que a quién quieren que vayan a buscar. Si quiere, a señor Paco, a don Paco, que era uno de los ancianos de la iglesia, Francisco Páez, o si quería al cura. Cuando la hermana le habla de Paco, ella hace así. Y cuando le habla del cura, hace así. Entonces, llaman al señor Francisco Páez, él viene, y el cura se va furioso diciendo que la han endemoniado y que la ha poseído un demonio, porque cómo era posible que rechazase la extremunción. Y la dejan a la pobre de la mujer morir a las pocas horas. Eso fue un caso bastante célebre.
de la descendencia de esta mujer hasta el día de hoy hay creyentes en las iglesias de Galicia y de otras partes de España. O sea que el Señor obró. En otros casos yo tengo registrado, porque lo encontré, una defunción católica de una mujer que había sido miembro de la iglesia de Marín y que es enterrada católica. En la partida de defunción, su familia, que es católica, dice que no testó. En el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra me encontré con que esa mujer unos días antes había hecho testamento. Y el testamento era que ella profesaba ser cristiana evangélica y quería ser enterrada en el cementerio de los disidentes evangélicos de Marín. No hay ninguna duda de que sus familiares católicos violentaron la última voluntad de la mujer, porque en la partida de defunción que también tengo, dice claramente que no testó. Casos así ocurrían con bastante relativa frecuencia. Ay de aquel evangélico que moría solo, rodeado de algunos elementos católicos fanáticos, porque ya se encargarían de decir que fulanito de tal o menganita de tal había vuelto a la iglesia católica. Una vez muerto, el cadáver no puede decir nada. Y luego montaban toda una parafernalia del regreso de la oveja perdida al rebaño de la amantísima iglesia. Esas cosas ocurrieron, y no una, ni dos, ni tres veces. En cuanto al punto 8 de enfermedad, ¿por qué figura la enfermedad? Porque era terrible que te llevaran al hospital. Ya bastante desgracia era tener que ir a un hospital y estar enfermo, o que te tuvieran que operar, o que estuvieras agonizando y te estuvieras a punto de morir, o te estuvieras muriendo. Porque en el hospital, si eras mujer se encargarían las monjas, y si eras hombre se encargarían los curas, de día, mañana, tarde y noche, ni dejarte dormir si era posible para que repitieras el Ave María y entonces enterrarte como católico. Y algún caso ha habido donde hicieron eso. De tal forma que había algunos evangélicos que preferían morirse en su casa, aunque fueran enfermos, porque no querían tener que pasar por todo ese calvario. En algunos casos, a alguna esposa llegaron a echar de la habitación de su marido, y luego cuando el marido ya está prácticamente muerto, entonces decir que ha abjurado. Claro, los únicos testigos, la monja y el cura, que como todos sabemos eran muy objetivos. Estas cosas pasaron incluso en el Hospital Provincial de Pontevedra y con una familia de Marín. El punto 9 que os pongo ahí de procesiones tiene que ver con esto que os contaba antes, de que te pasaban o te alteraban el recorrido habitual de una procesión para pasar delante de tu casa y a ver si conseguían que en ese momento pasara por allí algún hombre para ver si se inclinaba o no se inclinaba ante la hostia, si quitaba o no se quitaba el sombrero. Y hubo muchísimos casos que acababan en los tribunales, incluso en el Tribunal Supremo de España, y muchísimas condenas a evangélicos porque se negaban a inclinarse ante la hostia o quitar el sombrero siquiera. Los curas decían que se estaba ofendiendo a la majestad de Dios. Claro, como llevaban el viático, decían que ahí estaban llevando a Dios mismo. Y este tipo de cuestiones. Pasó en las 4 provincias, hay casos registrados de este estilo. Entonces, son algunos de los problemas que nos podíamos encontrar. La Segunda República la leéis en casa, porque si no, no va a dar tiempo a contar. Y ahora os quería enseñar, por favor, ¿puedes poner el pen? Os voy a enseñar alguna cuestión práctica para que veáis de cómo se pueden usar nuestra historia a la hora de evangelizar. Os voy a poner algunas de las láminas de fotos de exposiciones realizadas en Marín. Bueno, este libro se llama Andrés Dum, era un tratado evangelístico del siglo XIX y era un libro que estaba prohibido en España hasta 1868. Este libro entraba de tapadillo, escondidas, y estaba en la lista de libros prohibidos de los que se encargaban de quemar en la hoguera después, una vez que se cogían. Manuel Matamoros, aquel que os dije que había estado en la cárcel antes de que en España pudiera reconocerse que había evangélicos españoles. Esta es una predicación en Gibraltar que se podía hacer al aire libre. Era el único territorio de la península ibérica donde se podía predicar abiertamente el evangelio. Y ahí veis un organillo, pues, de esto de coger, vamos, sería siendo como este, pero versión siglo XIX, para evangelizar. Bueno, aquí
Si veis, déjame un bolígrafo, por favor. Ahora sí me lo salgo. Esta es la iglesia de Vigo en el año de 1891-92, creo recordar. Estos eran los creyentes vigueses. Y aquí veis esta mujer que pone una cruz al lado. En inglés está escrito: una de las primeros creyentes de Santa Eugenia, se refiere a Ribeira, en la provincia de Coruña. Vino a vivir a Vigo. Y añade allí: sufrió por el Evangelio. Esta es una de las mujeres que fue encadenada de manos y pies y que fue llevado desde Ribeira hasta Noia por haber creído el Evangelio. Ahí le podéis poner cara. Y los demás, pues vienen siendo la primera iglesia del Señor en Vigo. Para los vigueses que están aquí presentes, vuestros antepasados en el Señor. Esta es Marín, un grupo de mujeres en Marín a finales del siglo XIX. Seguramente no podéis identificar a la inglesa, ¿verdad? No, es muy difícil. Es algo que era revolucionario. Ya socialmente el Evangelio era revolucionario en una cosa. ¿Qué tiene esta mujer en las manos? Un libro. ¿Qué tiene esta mujer en las manos? ¿Y esta otra? ¿Y algunas de las de atrás? Son mujeres gallegas leyendo. En una sociedad donde más de la mitad de las mujeres no iban a la escuela. En Marín, cuando vino el Evangelio, una de las cosas que se adoptó y en otras muchas iglesias era enseñarle a los miembros de la iglesia a leer y a escribir para que pudieran ellos mismos personalmente leer sus Biblias y poder así aprender del propio Señor y no ser engañados ni por los curas ni por los pastores, que pudieran leer ellos mismos la Biblia. Y una de las grandes revoluciones es enseñar a las mujeres a leer, que nos parece algo absurdo, porque todas las mujeres van a la escuela como los hombres en España, pero en el siglo XIX no ocurría así, y mucho menos en un pueblo de unos 5.000 o 6.000 habitantes como era Marín en aquella época. Si os dais cuenta, esta mujer tiene una falda con líneas, esta es ropa de paño. Esta era la ropa que se compraba a la gente más pobre de los pueblos. Y aquí la tenéis, ha podido tener el privilegio de aprender a leer. Que a lo mejor las hijas de alguna familia adinerada de Pontevedra no la sabían leer o no tenían tanto conocimiento a la hora de poder leer. Es un hecho que los usos sociales cambiaron entre las familias cristianas y las que no lo eran en Marín. El número de hijos ilegítimos en el pueblo, antes de la llegada del Evangelio, era altísimo. El número de hijos ilegítimos, una vez que viene el Evangelio, que han picado, incluso entre los católicos. Eso implica que la moral había sido influida por el Evangelio. En Marín se van a fundar la Escuela Evangélica de Niños, la Escuela Evangélica de Niñas, 3 escuelas católicas, y el ayuntamiento dota a las escuelas del ayuntamiento también. Al final acabamos teniendo en Marín, en cosa de unos pocos años, más escuelas que la capital de la provincia, en proporción a la población. Y algo tan moderno hoy en día como es una escuela nocturna, ya la había en Marín en 1883, cuando la gente venía de trabajar en la capilla, no en la que hay actualmente ahora, porque todavía no se había construido, pero en un local alquilado que había, allí se les enseñaba a los adultos a leer y a escribir. Y para los que iban a emigrar en los años y décadas de mayor emigración, se habían habilitado lo que podríamos llamar clases de emigración, y entonces, abiertas a todo el pueblo, los pastores les explicaban a la gente que iba a emigrar: esto es un mapa, esto es Argentina, esto es Uruguay, su capital es Buenos Aires, su capital es Montevideo, la moneda que usan es esta, que al cambio en pesetas es este otro, para que así la gente no fuera engañada, porque había mucha picaresca, y por lo menos cuando emigraban supieran a dónde iban. ¿Puede ser, por favor? Bueno, esto es son láminas de la exposición del centenario de la iglesia Marín en el año 2000. Estas son fotos de familias creyentes de distintas épocas. ¿Sí? Vale. Muchas gustan a sus juguetes, Y ahora, no sé. ¿Cuál es? En la arriba de todo. ¿En la arriba de todo? Pues ahora va.
Y el lado. Más arriba. Vale. Bueno, cosas del directo, lo siento. Bueno, estas son fotos, como os decía, de distintas familias de la iglesia a lo largo de los años. Este destrozado que veis aquí, el acordeón fue uno de los que se usó en algunas de las primeras campañas evangelísticas en los años 60. Para atrás, por favor. Aquí tenéis un cuadro con versículo antiguo: iré contigo y te bendeciré, es lo que pone. En las casas evangélicas llamaba mucho la atención que en vez de tener cuadros a las vírgenes y de los santos, se ponían versículos de la Biblia. Y en las tumbas se intentaba poner en la medida de lo posible el versículo lo más evangelísticamente posible, para que hasta que los que iban al cementerio oyeran el evangelio cuando se pasaba por allí. Razón por la cual, dado que en el cementerio, en el entierro, era el único momento en el que se podía al aire libre predicar el evangelio, por lo menos en los entierros, en las asambleas y hasta el día de hoy, se sigue predicando, hablando muy poco del muerto y muchísimo del evangelio, para que todo el mundo oyera el evangelio. Lo digo porque yo he leído hace no mucho una tesis doctoral en Barcelona criticándonos a los gallegos que en los entierros no hacíamos otra cosa más que predicar el evangelio. Yo estoy encantado de esa crítica. ¿Queréis que os diga? No, vuelve para atrás, por favor. Bueno, aquí arriba hay un cuadro del tabernáculo, pues aquí quedó cortado. ¿Sí? Estos son los 3 primeros pastores en Marín. Don Tomás Blamir, el que trajo el evangelio a Galicia y que luego lo trajo a Marín y también a Vigo y a Pontevedra. Don Cecilio Joile, que fue el segundo pastor en Vigo y que luego lo fue en Marín. Y don Enrique Turral, que fue pastor en Monforte de Lemos, en Vigo y también en Marín. Esto es braille. Los ciegos también fueron gente de los cuales se ocuparon los evangélicos. Os hago una pregunta para que solamente os deis una idea. ¿Cuánta gente ciega creéis que en Galicia de la década de los 20-30 sería capaz de saber leer braille? Y para colmo, que tuvieran libros en braille. No debía haber muchos. Pues en las montañas de la provincia de Orense había un ciego que tenía libros en braille. Y este ciego muchas veces se ponía a la vista a todo el mundo a leerles la Biblia en alto. Para atrás, por favor. Bueno, aquí tenemos, estos son antiguos folletos evangelísticos. Sí, ahora sí. Esto es la linterna mágica. Viene siendo, este es el nombre técnico que tiene, viene siendo una máquina tomavistas del siglo XIX. ¿Qué pintaban en la capilla? Pues era para uso de las escuelas y es un proyector como el que estamos usando aquí. Aquí se proyectarían a través de aquí en láminas de cristal historias bíblicas y también la gente aprendería cosas del mundo. En las escuelas evangélicas, se conservan en Marín y en Seixo varios centenares de fotos en cristal de África, de Asia, de América, para que los niños pudieran ir aprendiendo de forma didáctica e ilustrada cómo eran aquellos países de los cuales todos os podéis imaginar, todo el mundo tenía mucha idea. Porque como todo el mundo tenía televisión en 1920, esto era muy revolucionario. Y también se usaba para predicar el evangelio. También había, en atención a la infancia, había bastante preocupación porque los niños aprendieran cosas y demás. Había incluso láminas dedicadas a los niños. Y había historias con cuentos para los niños. Y había también dibujos animados, por así decirlo, con animales, contando historias y cuentos. O sea, que nos puede sonar todo muy moderno, pero ya lo teníamos aquí antes. Sigue, por favor. ¿No va? Esta es la reconstrucción de un pupitre de la Escuela Evangélica de Marín. La madera es nueva, los hierros son los antiguos. La madera que había es que se pudrió con la polilla. Sigue. Bueno, ahí tenemos toda una selección de publicaciones de época y de tratados, hojas. Estas, por ejemplo, son láminas, ya las pobres amarillentas, en fotografía, explicando el tabernáculo, para que en los estudios bíblicos la gente pudiera hacerse una idea de cómo era el tabernáculo. Y estamos hablando del siglo XIX, principios del XX.
O sea, estas cosas tan modernas que podemos pensar, pues ya las tenemos por aquí. Esto era lo que veían nuestros gallegos hace 100 años. Este, por ejemplo, es una Biblia de tamaño grande. Tenemos Biblias de tamaño más pequeños, premios de la escuela dominical, revistas, etc. Pasa. Bueno, estos son, o sea que la foto no salió muy bien, estos son evangelios cosidos, con inarios cosidos. No he podido traerlos ninguno porque todos están en la exposición en Ferrol del 5º centenario de la Reforma, pero estarán, si Dios quiere, en la exposición en Vigo en noviembre. Las fechas, Miguel, ¿puedes recordarlas? Que yo no me acuerdo. La semana del 6 al 11, creo que. Vale, pues si los queréis ver allí, los veréis. Estos son evangelios que repartían para cuando venía gente en la época de los turistas, que se llamaban tomar los baños. Entonces, cuando la gente venía a lugares como Marín o Ares a tomar los baños del mar, no lo hacían normalmente en verano, lo hacían hacia septiembre, octubre, que era la fecha en la que la gente venía a hacerlo. Y entonces se celebraban cultos específicos para anunciar el Evangelio a esta gente. Y a la entrada de la capilla, la gente que estaba ahí responsable les entregaba el Evangelio y cosidos a mano, himnos, para que también pudieran cantar. Entonces estos son antiguos inarios. Mira, aquí pone Capilla Evangélica Marín esta noche para los bañistas, predicación del Evangelio a las... Para los bañistas. Los bañistas eran los turistas. Era el término que se usaba. Era el término técnico. Turista es una palabra muy moderna. ¿Seguimos? Bueno, este es hecho a mano, el libro de Apocalipsis. Para explicar, esto es en tela, hecho a mano para un estudio bíblico sobre Apocalipsis hacia mediados del siglo XX. ¿Qué? Sí. Esto es parte de del escritorio de Enrique Turral en Marín. Aquí tenemos plumas y abre lápices, y abre cartas de época, de finales del 19, principios del 20. Esto de aquí es un libro de recetas de cocina y estas son cartas que si no están aquí no pude traerlas a tiempo, pero son cartas de don Enrique Turral o dirigidas a él en Marín durante la Segunda Guerra Mundial, y por aquí están revisadas por la censura inglesa y por este lado por la censura española. Vale. Estas son fotos en Toral de los Guzmanes, en la provincia de León, donde había una gran relación entre las iglesias de Galicia. Os había hablado de la familia Vidal, que tenía una mucha relación con León y con Monforte de Lemos y Orense. Este es Eduardo Turral, que es hermano de Enrique Turral, que fue pastor en Marín, y los dos hermanos fueron grandes compositores de himnos que se cantaron en español y se siguen cantando todavía en muchos sitios a ambos lados del Atlántico. Y la cuestión es... Ese Turral son parientes de los que están en León ahora. Es que este es el que estaba en León. No, es que hay otro. No, en León no hay ningún Turral. En León no hay ningún Turral. O en Toral de los Guzmanes. En Toral, este es el que está en Toral, pero no hay ninguno vivo. Entonces, ¿el que lleva los campamentos de los niños? Manuel Corral. Entonces la capilla de Toral de los Guzmanes, hecha toda ella de este barro, de piedra de la época. La escuela dominical, aquí tenéis la escuela dominical en Toral a principios del siglo XX. Esto de aquí es la iglesia evangélica de Seixo, hacia 1892. De aquí, un tercio de los que están aquí, pocos años después ya no están porque emigraron. Y allí donde fueron, el evangelio lo llevaron. Y esta es la estructura original de la capilla de Seixo, hacia eso. Esto es de 1892. Estos de aquí es un matrimonio, Galo Páramo y su mujer Jacoba. Aquí está Galo Páramo solo. Ellos eran los que llevaban la obra en Monforte de Lemos, en aquella iglesia que os decía de la década de 1890 y pico, los que tuvieron todos aquellos problemas. A pobre de Galo, vamos, las pedradas ya le eran indiferentes. A todo esto, sabéis que a los evangélicos también se nos apodaban Odemo Montado, por el uso de la bicicleta. Porque en muchos sitios, las primeras bicicletas que vieron en muchos lugares de Galicia eran los evangelistas de nuestras iglesias
que iban de pueblo en pueblo en bicicleta para poder anunciar el Evangelio. Y los enemigos del Evangelio los llamaban Odemo montado. El demonio montado. Montado en bici. Si puedes pasar. Bueno, esto era en la cubierta del púlpito de Marín, oraba sin cesar, y estaban cosidos en hilo de oro. Y aquí arriba, este es la chuleta para las bodas. Donde, bueno, les quedaba muy bien porque era muy aparente la portada, realmente no tiene nada que ver, esto de aquí es un libro de geografía, pero le quedaba muy bonito en la portada, en la ceremonia, entonces le pegaron la chuleta y leían, yo no sé cuánto, no sé qué, a ver, repite, yo fulanito de tal, ante Dios y ante la... Sí, hay curiosidades, sí. Bueno, estos son libros de distintos momentos, aquí están, de hecho están ahora en la exposición de Ferrol. Esto es una Biblia toda, vamos, como para ir al culto con ella. Es una Biblia católica, para ricos, porque esto desde luego los pobres no lo podían comprar. En una parte estaba el texto en latín, porque no se traducía del griego y del hebreo, sino del latín de la Vulgata. Esto es el latín de la Vulgata, la traducción al español del latín de la Vulgata, y luego unas pocas notas a pie de página para explicar todo lo contrario a lo que decían aquí arriba. Porque claro, había tantas cosas aquí arriba que no coincidían con la práctica de lo que estaban viendo, que tenían que justificar con toda la autoridad de los padres de la Iglesia y de las autoridades eclesiásticas porque lo estaban haciendo así. Y estas son Biblias de distintas épocas. Sí. Bueno, esta es una de las exposiciones en el Museo Manuel Torres de Marín, donde explicamos también la historia de la Iglesia. Estas son láminas de la linterna mágica en color, y aquí en estas láminas pues vamos contando cosas del Evangelio. Como el objetivo era que la gente no solamente viniera por allí y se quedara con la historia, sino que también se quedase con el Evangelio, había pequeños guiños para dar la oportunidad a evangelizar. Aquí está en fotos de estas, pero ya en fotos en tamaño grande para que se pudieran ver hoy en día, la historia de la oveja perdida. Y al lado, a los lados, teníamos contado aquí en uno sobre la oveja perdida, explicando la parábola, y en el otro lado el texto de la parábola, para que así los que guiaban la exposición, a todas las personas que pudieran pasar por allí, le pudieran explicar lo que significaba la oveja perdida y la necesidad de venir al Señor Jesús. Podéis decir que bueno, que esto es un gran esfuerzo, aparentemente, que poca gente puede tener interés en esto. Depende. Como buen gallego tengo que decirlo así, depende. En la exposición esta de Marín le predica un convento entero. No sé cuántos de vosotros habéis tenido acceso a las puertas de un convento para predicarle a todas las monjas el Evangelio. Yo tuve la oportunidad porque un grupo de monjas vino a esta exposición picadas por la curiosidad y empezaron a verlo todo. Y entonces me viene la Madre Superiora y me dice, mire usted, aquí hay algo que es ofensivo. De verdad creo que tendrían que quitarlo. Y ya me voy yo a ver qué era lo que la pobre monjita le había escandalizado de toda la exposición. Y entonces teníamos en una pared versículos de estos que os enseñé antes, cosidos o impresos de las paredes en casa, eran versículos de la Biblia, una pared llena de versículos de la Biblia, ya puestos al río. ¿Para qué vamos a andarnos con medias tintas? Y entonces había un versículo que era que le escandalizara a la pobre de la señora. ¿A que no adivináis cuál? Cristo murió por los impíos. Eso era lo ofensivo. Y dice la monja, claro, es que impíos, hay gente buena y esta palabra es muy fuerte. Dije yo, señora, esto es lo que somos. Y si usted no se lo cree, lo siento hermana, pero va al infierno. Es que impíos es una palabra ofensiva porque bla, bla, bla. Entonces se me juntaron todas las monjas detrás. Y yo diciendo, ¿pero usted sabe de dónde salen estas palabras? No, de la Biblia, del Nuevo Testamento. La pobre monja se quedó así, seca, nunca lo había leído. Y entonces explico lo más brevemente posible, pero lo más claramente posible, el Evangelio. Y la otra, que impíos era una palabra muy mala, que era una palabra muy fea y que había gente buena en el mundo. Tanto insistió y yo tanto expliqué que al final otra de las monjas le dice, Sor no sé cuántos, no me acuerdo el nombre, deje usted tranquilo al chaval que lo que está diciendo es la verdad.
Y yo diciendo, ostras, bueno, pues nada, lo habrán oído. Lo digo porque cuando tengáis vuestra exposición aquí en Vigo, y si alguno de vosotros es guía, sed hábiles, como el Señor mismo nos manda, inocentes como palomas, pero astutos como serpientes, y aprovechad cualquier oportunidad para anunciar el Evangelio. Que sepan de Lutero y Calvino y de las Biblias en español está muy bien, pero sobre todo que salgan de allí sabiendo que necesitan al Salvador. Amén. Podemos pasar. Pero bueno, razón no le faltaba, que la palabra era fea. Y sí. Sí, pero describe la verdad. Pero se podía cambiar por infierno. No sería tan claro. Lo que dice la palabra, lo que dice la palabra. La palabra es impío. Falta de piedad. También señalas que hay gente buena. Esta es la mesa de despacho de don Enrique Turral. La reconstruimos o repusimos como habría sido su despacho. Y aquí hay Biblias y otros documentos. Bueno, aquí veis el mancontro de la época. ¿Sigue? Explica qué es el mancontro para los gallegos, hombre. El walkie-talkie, el móvil. El móvil de la época. ¿Puedes darle atrás un momento? ¿Ves? Aquí lo tenéis, el teléfono. Claro, pero por mancontro no lo... Vale, sigue. La siguiente. Este es un documento de testamento de una persona evangélica. Aquí pone testamento y ahí luego añade que hacían una profesión de fe evangélica. El primer notario que tuvo que hacer el primer testamento evangélico en Marín, el pobre no sabía qué escribir y acabó escribiendo menganito de tal, anabaptista de la secta evangélica protestante. No puso más apellidos porque no se le ocurrió. Sigue. Estas son Biblias de estudio y Biblias, si las tuvierais cerca veríais que están llenas de anotaciones. Sigue. ¿Hay más? Esta no se ve. Pasa a la siguiente. Bueno, estas son cosas de la emigración, postales de los creyentes que emigraron, cartas de los que emigraban contando cómo llevaban el Evangelio y cartas de los de aquí contándolas de allí cómo también el Evangelio seguía por aquí. ¿Sigue? Esta no salió afortunada. Bueno, aquí tenéis láminas de la linterna mágica y esto de aquí son las fábulas de Esopo. Para explicar a los niños en el colegio, pues los cuentos y las fábulas de Esopo, pues aquí están reproducidas. Son en cristal y pintadas a mano. ¿Sí? Bueno, esta es una parte de la exposición en la capilla. En el centenario de la iglesia hicimos una exposición grande en el museo, ocupamos todo el museo del pueblo, y luego en la capilla también, entonces hubo gente que entró por primera vez en la capilla. Y aquí veis, bueno, fotos de distintas épocas y cachivaches y libros de objetos de toda época, tamaño y color. Esto es para atrezo, pero bueno, son de época de verdad, Pasa. Y este era el muy discreto cartel, o uno de los muchos que ponemos en la biblioteca, en la Alameda y en lugares visibles para que la gente del pueblo lo viera. Y creo que ya no hay más, ¿o sí? ¿Hay alguna más? Ah, sí, sigue viendo. Vale, esta es una exposición de un carácter totalmente distinto. Las anteriores eran exposiciones relacionadas con la historia del Evangelio en Galicia y de paso usado como excusa para anunciar el Evangelio. Y esta es una exposición, todos los años hacemos en Marín una actividad de una semana, la Semana de la Biblia, y este año, que no me acuerdo qué año fue hace 2 o 3, lo llamamos las tierras de la Biblia. Y explicábamos los distintos lugares citados en la Escritura, los principales del Antiguo y del Nuevo Testamento, de tal forma que la persona que pudiera ver la exposición